Continuamos con el programa y está con nosotros ahora Carlos Pérez Crespo, él es coordinador del Grupo de Investigación sobre Representación Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y con él vamos a hablar sobre la agenda de investigación en ciencia política de la universidad. Primero, yo recuerdo que en mis épocas universitarias había gente que se escandalizaba cuando se hablaba de política y decían, no, los estudiantes no deben hacer política, ¿no? Y otra gente refutaba y le decía, pero si no hacen política en la universidad, ¿dónde lo van a hacer? ¿No es cierto? Claro. Si no van a discutir de política, la universidad es el espacio para aprender y discutir de política, ¿no? No sé si hacerla, porque uno lo hace en realidad en la vida fuera de los claustros universitarios. Pero todos hacemos política aunque no querramos, y es más allá del voto. Y aún aparentemente no tener una postura política es también política, ¿no es cierto? Buenas tardes, gracias por venir al programa. Buenas tardes, ¿cómo está? Encantado de estar acá, muy feliz de estar en Radio Filarmonía, más aún porque soy radio oyente también, bueno, ¿no? de la radio. Efectivamente, creo que habría que hacer una distinción entre hacer política y estudiar ciencia política, ¿no? Porque digamos que el politólogo es un profesional que estudia las herramientas de las ciencias sociales, como el sociólogo, el economista, para investigar empíricamente el fenómeno político y proponer pues reformas y políticas públicas, ¿no? En un contexto de Estado democrático. El político, en cambio, digamos, no necesita ser politólogo para hacer política, ¿no? Digamos, cualquier persona en su vida cotidiana podría hacer política, ¿no? Decía Aristóteles que el hombre es un son politicón, ¿no? Un animal político, efectivamente. Si le quitas la política queda solamente el son. Así es. Efectivamente, todos, digamos, en la vida diaria hacemos política porque estamos expuestos a la vida pública, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, entonces ahora entremos al campo propiamente dicho de la ciencia política. Efectivamente. Bueno, en la universidad, en el Instituto de Ética y Desarrollo, tenemos un grupo de investigación de representación política que tiene como objetivo realizar investigaciones académicas sobre, digamos, los distintos partidos, organizaciones políticas y proponer una mejor comprensión de cada una de ellas, ¿no? En el año 2016 hemos iniciado una agenda de investigación hasta el 2018 para estudiar el fenómeno político fujimorista, efectivamente, ¿no? Que es una fuerza importante en el Perú. Y bueno, esto está compuesto por estudiantes de pregrado, algunos de posgrado se van a unir también, y hay distintos temas, digamos, de este tema de la política de representación que ellos están investigando, ¿no? Como por ejemplo la relación entre el fujimorismo y los grupos, digamos, evangélicos, o su aceptación en la población en distritos determinados, o en el caso mío, por ejemplo, que estoy terminando la redacción de un libro justamente sobre el golpe de Estado del 92, que justamente mañana se cumplen 25 años de ese hecho, digamos, importante en la historia republicana, ¿no? Efectivamente. Muy bien, bueno, entonces, lo que pasa es que también es verdad que cuando se habla de política, no existe pues el profesional aséptico, ¿no es cierto? Todos tenemos una ideología, todos tenemos un juicio y un prejuicio también, y a veces eso puede ser una barrera que nos permite ver la realidad o que nos puede sesgar en el momento de hacer una investigación, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Efectivamente, ¿no? Muchas posturas plantean que en realidad, bueno, no me interesa la política o soy una persona apolítica, pero en realidad plantear eso es una postura política en el fondo, porque significa desligarse del debate público, de los temas que afectan finalmente a toda la sociedad, y eso deja carta libre justamente a los que toman las decisiones, que efectivamente son los políticos. En la ciencia política buscamos, digamos, revertir eso de allí a través de un debate que se forme en las aulas, ¿no? En las aulas nosotros investigamos de la historia, digamos, y la investigación empírica, pero en un diálogo interdisciplinario, ¿no? Vemos la política en sus distintas manifestaciones literarias, históricas, filosóficas, humanísticas, ¿no? Efectivamente, porque, como decíamos al inicio, la política tiene distintas manifestaciones, no solamente en la economía, no solamente en el arte, que también es importante, o la sociología, etcétera, ¿no? Es una disciplina compleja, ¿no? Que hay que mirarla desde distintos ángulos. Y el debate desde esas distintas perspectivas genera efectivamente mayor atención y mayor interés
en personas que quizás de repente en un inicio, que por ejemplo les interesa el arte, pensaban que no les interesaba la política, pero a través, por ejemplo, de la música o de la pintura, encuentran que sí les interesa la política, pero con una expresión estética o artística distinta, ¿no? Ahora, ¿la ciencia política es una ciencia aparte, es una derivación de la sociología? Muy buena pregunta. La ciencia política es una disciplina relativamente joven, es desarrollada en el siglo XX. Fundamentalmente es una disciplina que se separa de la economía política y de la sociología, y que ha tenido fundamentalmente a sus fundadores en la década de los 50, yo diría. Justamente hace unas horas acaba de fallecer uno de los arquitectos de la disciplina, que es Giovanni Sartori, el italiano Giovanni Sartori. Acaba de fallecer hace unas horas, y él justamente es un fundador del método científico de la política. Sin embargo, yo quisiera recalcar el hecho de que la ciencia política, a pesar de que somos una disciplina joven, dialogamos y recogemos toda la discusión clásica, ¿no? Desde la filosofía política de Aristóteles, Platón, en el mundo moderno Maquiavelo, la sociología de Max Weber, Marx, Durkheim, en la economía, pues Keynes, von Mises, Friedman, etcétera, etcétera, ¿no? Es una disciplina que efectivamente tiene su propio método, relativamente contemporáneamente, ¿no? Pero que necesita dialogar con las otras disciplinas para una dimensión mucho más compleja, mucho más completa de la realidad, ¿no? Más aún en el Perú, donde, digamos, los problemas son siempre más complejos, ¿no? que la teoría, ¿no? Pero además, yo diría que hay una especie, no sé si tercera o cuarta pata, que tiene que ver con el derecho, ¿cierto? Sí, efectivamente, las ciencias jurídicas también es una rama importante, porque es el marco normativo y el marco, digamos, que plantea las reglas por los cuales funciona la política, ¿no? Entonces, efectivamente, en la ciencia política estudiamos todo lo que tiene que ver con derecho público, derecho internacional, el constitucionalismo, la teoría constitucional, efectivamente, ¿no? No llegamos a estudiar derecho penal, derecho civil, porque obviamente son ramas más específicas del derecho, pero sí, efectivamente, nos apoyamos muchísimo en las ciencias jurídicas, ¿no? Porque es importante, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Por supuesto. Que sí. Ahora, este grupo de investigación sobre representación política de la universidad es un grupo de estudiantes de alguna facultad en específico, de la Facultad de Ciencias Políticas. Sí, todos son estudiantes de ciencia política de pregrado que están en un proyecto de investigación que va a ser para su tesis de licenciatura, y también se están uniendo a algunos estudiantes de posgrado de la maestría de ciencia política con mención en gerencia pública de la universidad. Entonces, sí, la mayoría son politólogos por ahora, pero efectivamente el grupo tiene como objetivo crear un ambiente de diálogo interdisciplinario, ¿no? Poniendo un tema para una investigación en una agenda de 2 años. En este caso se decidió que sea primero el tema del fujimorismo por su importancia, digamos, en la política actual. Pero esa agenda va a ir, digamos, renovándose cada 2 años, ¿no? Para lo cual queremos convocar a profesionales también de otras áreas, como el derecho, la sociología, la economía, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace? Porque, ya última pregunta, porque, digamos, la política es efectivamente, más allá de lo que dicen las teorías, en la práctica es sumamente dinámica, ¿no es cierto? Sí, así es. Y entonces hay cambios que se generan, incluso los cambios sociales, que se generan de una manera muy rápida, muy inmediata, y entonces a veces me imagino que tú estás haciendo una investigación en base a unos parámetros y ocurre algo que te deja completamente sin piso, ¿no es cierto? ¿Eso puede ocurrir? Sí, por supuesto, ¿no? Ese siempre es un riesgo que corren todos los politólogos, sobre todo cuando realizamos investigaciones por periodos largos. Lo que pasa es que para el caso peruano la política es muy volátil realmente, ¿no? Hay cambios inesperados, candidatos que uno piensa que no van a salir, pero salen de un momento a otro, crecen repentinamente cuando las encuestas dicen otra cosa. Pero también estamos viendo que este fenómeno es internacional, lo acabamos de ver últimamente en Estados Unidos también con el fenómeno Trump. Sin embargo, la ciencia política trata de tener aproximaciones generales,
y explicaciones relativamente convincentes, ¿no? Hay algunos que piensan que la ciencia política debería predecir el futuro. Yo no estoy de acuerdo. Creo que los politólogos no somos futurólogos, ¿no? No hay una manera de predecir el futuro, pero creo que sí podemos plantear escenarios y posibles respuestas a esos escenarios y posibles reformas que se tienen que hacer. Pues en el caso de la representación política, reformas, por ejemplo, con respecto al sistema de ley de partidos, participación política, reforma electoral, etcétera, ¿no? Sí, es un efectivamente. Tema. Y otro ¿no? tema es que ojalá que los políticos les hagan caso a lo que dicen los políticos. Siempre ese es un tema, ¿no? Digamos que los políticos tienen que escuchar más a los politólogos, efectivamente, pero los politólogos también tenemos que acercarnos y comprender la complejidad de la labor de un político en el Perú, ¿no? Es muy difícil ser político en el Perú, es porque es muy complejo, todo es, como dice usted, muy volátil, no tenemos partidos políticos sólidos y el Estado todavía es muy débil en el territorio nacional, ¿no? Lo acabamos de ver últimamente con, bueno, los tristes, digamos, sucesos del Niño Costero, ¿no? Un amigo me hacía notar que casi todos los partidos o los partidos más importantes del Perú tienen el nombre de su líder, ¿no es cierto? PPK, Efectivamente. el Partido Fujimorista, etc. Claro. Entonces, eso es un poco la demostración de la debilidad que todavía existe en los movimientos políticos del Perú. Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos una debilidad muy fuerte en los partidos. Cada 5 años surgen partidos políticos distintos. Y el Estado efectivamente no se logra construir con una visión completa de largo plazo dentro de un conjunto de 3 o 4 partidos, ¿no? Efectivamente ese es un tema que es una agenda pendiente, es un gran reto para el Perú, pero como yo siempre le digo a mis alumnos, los politólogos tenemos que ponernos en la situación de los políticos, porque realmente es muy complejo hacer política en un país sin partidos y sin Estado fuerte, ¿no? Efectivamente. Y justamente los políticos tienen que trabajar para construir y aportar en el debate cómo construir esas bases, ¿no? Desde abajo, desde la sociedad civil, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias por haber venido al programa. ¿Van a hacer algún evento ustedes? ¿Tienen alguna sí, bueno, lo que está próximo es la publicación de la investigación que yo estoy realizando. Y efectivamente, digamos a mediados de año, cuando tengamos los primeros avances de las investigaciones de los estudiantes en el grupo de investigación, haremos un evento, digamos, en la universidad para presentar justamente estos aportes, ¿no? Es importante decir que cada año también se realiza el Congreso de Ciencia Política de los Estudiantes, ¿no? En octubre. Entonces ese es un buen escenario como para la presentación de estos temas y estos primeros aportes, digamos, para comprender mejor la representación política en el Perú y la agenda académica pendiente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, encantado.